El COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. El primer caso fue reportado en noviembre del 2019 en Wuhan, China, y al regarse por todo el mundo ha logrado convertirse en una pandemia. Según grabó esto, se han reportado más de 93 millones de casos, unas 2 millones de muertes a nivel mundial, con Estados Unidos reclamando un cuarto de los casos y un 20% de las muertes. Cada día aprendemos más sobre el virus. Por ahora hemos podido encontrar diferentes riesgos a que la infección con este virus conlleve una enfermedad severa, requiriendo hospitalización, cuidado intensivo y hasta la muerte. Primeramente, sabemos que muchas personas mayores de edad están en riesgo de tener una enfermedad complicada. Entre las personas más jóvenes, el sexo masculino, la obesidad y condiciones preexistentes cardiovasculares y respiratorias conceden un alto riesgo a desarrollar enfermedad severa. Finalmente, aquellas personas que toman medicamentos que afectan el sistema inmune, como aquellos que están tomando quimioterapia o inmunoterapia para cáncer o autoinmunidad respectivamente, también tienen mayor riesgo de desarrollar síntomas más severos. Es por esto que debemos proteger estas poblaciones más. Se ha encontrado además que el virus es altamente contagioso, particularmente las cepas de las que se ha reportado recientemente en los medios. Es por esto que una vez un individuo en el hogar esté infectado, debe aislarse del resto de la familia y todas las superficies deben ser desinfectadas frecuentemente. De hecho, se ha reportado que la infección entre personas que viven juntas es muy alta y esto puede contribuir a las diferencias de infección que vemos en ciertas poblaciones, particularmente aquellos que son o viven con trabajadores esenciales. El uso de mascarillas, lavado de las manos y superficies de uso común, como aquellas en el baño o en la cocina, han demostrado ser de las mejores maneras en prevenir infección. Aquí tenemos un esquema clásico de una célula humana, tal como aquella en nuestras vías nasales y sistemas respiratorios, por donde se contagia el virus frecuentemente. Vemos al centro en rosa el núcleo de la célula. Podemos pensar en el núcleo como la cocina de la abuela, el centro de donde se dirigen todas las funciones del hogar, y en este caso de la célula. Dentro del núcleo está el material genético de la misma, en inglés denominado DNA y en español ADN. El ADN funciona como el gran libro de recetas de la abuela. Cuando vamos a hacer una receta, no sacamos el libro de recetas de la cocina para ir a comprar los ingredientes. Escribimos todo lo que necesitamos en una nota. Esta copia de la receta, en términos biológicos, se denomina RNA, por sus siglas en inglés. Y esta molécula será importante porque el virus que causa COVID-19 tiene una molécula de RNA y no ADN. Es decir, funciona a base de copias de receta y no tiene su propio libro de receta. Una vez tenemos todos los ingredientes, esta copia de la receta es traducida a la obra maestra de la abuela. Mi favorito siendo guineos en escabeche. Mi comida favorita. Esta comida terminada se le denomina una proteína y son moléculas importantes para el funcionamiento de cada célula. El tipo de coronavirus responsable por la enfermedad de COVID-19 se denomina SARS-CoV-2, el cual podemos ver en este diagrama en rojo. El virus encapsula dentro de sí una molécula de RNA, la cual codifica para todas las proteínas necesarias para replicarse, incluyendo la proteína espiga, la cual necesita usar como una llave para entrar a la célula humana usando un receptor o cerradura específica. Una vez el virus entra a la célula, expulsa su RNA y se adueña de la maquinaria celular para hacer todas las proteínas necesarias y replicarse. Es decir, usa nuestra célula para crear nuevos componentes y hacer nuevas partículas virales. Estos nuevos virus salen de la célula humana para infectar a células vecinas o para infectar a otras personas a través de particulados al salir con nuestros estornudos y con la tos. Nuevamente, esta proteína espiga es muy importante y se entiende que inclusive las nuevas cepas más infecciosas del SARS-CoV-2 mantienen esta proteína. Una razón para esto es que la proteína funciona como llave para entrar a la célula humana y poder infectar en primera instancia. Esta cerradura en la célula humana es el receptor ACE2. Un dato interesante es que se ha encontrado que este receptor está en mayores cantidades en la superficie de células humanas de personas con enfermedades cardiovasculares. Y se piensa que esto puede ser al menos una explicación de por qué estas personas están a mayor riesgo de COVID-19. Hablemos entonces de síntomas en pacientes con COVID-19. Tan solo un 78% de pacientes reportan fiebre, lo cual marca una diferencia con otros coronavirus como el responsable de SARS en el 2003, SARS-CoV-1, el cual daba fiebre en sobre 90% de los pacientes. Por lo tanto, en la pandemia de COVID-19 no hemos podido usar fiebre efectivamente para aislar a los infectados.
Un 57% reportan catarro, 31% de los pacientes reportan fatiga o cansancio. La anosmia o pérdida del olfato es reportada en 25% de los pacientes, la dificultad respiratoria en un 23%, escalofríos y dolores corporales en 18 y 17% respectivamente. La sibilancia o wheezing en inglés son vistas en 17% de los pacientes y estos son pitidos al respirar parecidos a los que son vistos en pacientes con asma. 13% reportan dolor de cabeza, 11% dolores de coyuntura, 11% reportan confusión, 11% reportan mareo y un 10% reporta diarreas. ¿Qué debe hacer si piensa que usted puede tener COVID-19? Si usted ha sido expuesto o demuestra síntomas, mantenga el aislamiento de otros y no salga del hogar sino para diligencias importantes, emergencias o cuidado médico. Haga contacto con su médico de cabecera y busque cómo hacerse la prueba. Y para ambas de estas cosas, obvio, use mascarilla y distanciamiento social. Asuma que es COVID-19 si tiene síntomas consistentes con la enfermedad y si ha sido expuesto, especialmente si no ha podido aún hacerse prueba. Mejor prevenir que lamentar. Y sobre todo, monitoree sus síntomas en la casa. Dos cosas importantes. Número uno, usar un termómetro. Y cuando usted usa un termómetro oral, la temperatura normal es hasta 36.7 Celsius o 98.1 Fahrenheit. Una fiebre leve es hasta 37.9 Celsius o 100.3 Fahrenheit. Y una fiebre es una temperatura mayor de 38 Celsius o 100.4 Fahrenheit. Número 2, puede usar un oxímetro. Aquí podemos ver cómo se ve un oxímetro, el cual puede comprar económicamente en línea o en una farmacia sin necesitar receta. En la parte superior vemos donde dice SpO2 y el signo de porcentaje. Esto es un porcentaje de saturación de oxígeno y esto mide cuán saturada está la sangre de oxígeno. Recordemos que el oxígeno que respiramos tiene que pasar del aire a la sangre y esto sucede en los pulmones. Este proceso está impedido en los pacientes con pulmonía, como la que da COVID-19. En la parte inferior podemos ver el pulso. Un pulso normal en un adulto está entre 100 y 60 latidos por minuto. Sin embargo, puede ser normal tener un pulso menor de 60 en personas que toman ciertos medicamentos, como aquellos que regulan los latidos del corazón o personas que hacen mucho ejercicio aeróbico. Un pulso sobre 100 latidos al minuto puede ser visto en personas con infecciones u otros problemas. También puede ser completamente normal que suba nuestro pulso mientras nos ejercitamos, por ejemplo. Según la guía para teleconsultas de BMJ publicada en marzo del 2020, los siguientes síntomas deben alertarle a procurar ayuda médica. Síntomas que continúan empeorando significativamente, incluyendo que el oxímetro marque menos del 92% de saturación, fiebre que no mejora con ibuprofeno o acetaminofén, falta de aire severa, particularmente falta de aire mientras está en descanso, produciendo descarga con sangre al toser y dolor y presión en el pecho o espalda. También si usted ve piel o labios fríos, pálidos o azules. Si la persona desarrolla mareos o desmayos nuevos, que haya un cambio de estatus mental o confusión nuevo, es decir, que la persona no está alerta y es difícil que reaccione cuando se le llama, que la persona desarrolle un rash que no blanquea al aplicar presión. Déjeme mostrarle en esta imagen. En esta imagen podemos ver que se está aplicando presión con un vaso transparente de vidrio a la piel de un paciente con lesiones rojas de distintos tamaños. Lo importante aquí es que al aplicar la presión aún vemos la lesión. Su médico podrá querer asegurarse que usted no esté teniendo complicaciones. También es importante pedir ayuda médica si usted está teniendo una reducción en la cantidad de orina diaria. Su médico querrá poder verificar su función renal. Y por último, rigidez del cuello, la cual puede indicar meningitis, una complicación seria pero poco común, mayormente vista en niños y adultos jóvenes. Según la grabación de este video, se han aprobado 2 vacunas para el COVID-19 en Estados Unidos. Ambas tienen una tecnología similar y las diferencias entre ellas mayormente reflejan las diferencias en los estudios clínicos realizados para su aprobación. Ambas vacunas tienen una molécula de RNA, la copia de la receta de la que hablábamos anteriormente. Esta molécula de RNA no codifica para todo el coronavirus de SARS-CoV-2, sino solamente para la proteína espiga necesaria para entrar a la célula humana a través del receptor que hablábamos, ACE2.
La proteína espiga es un componente altamente conservado y se espera que se mantenga conservado inclusive en las nuevas cepas más infecciosas. Esta hipótesis, sin embargo, se aún está estudiando todavía en distintos estudios clínicos. La molécula de RNA en esta vacuna está cubierta por una nanopartícula de lípido, la cual sirve como un vector para el material genético. Podemos pensar en esta nanopartícula como un paquete donde viene empacado cualquier orden que llega por correo. Por ejemplo, al pedir algo en línea, nos llega empacado en caja, no nos llega suelto. Esta nanopartícula facilitará la entrada de la molécula de RNA a la célula humana, donde entonces comienza el proceso para la inmunidad. Una vez en la célula, el material genético, es decir, la receta para la proteína espiga, utiliza la maquinaria celular para hacer muchas copias de la proteína espiga. El sistema inmune reconocerá a la proteína espiga como una proteína que no es parte del individuo y potencialmente peligrosa, por lo que montará una respuesta inmune a la misma. De esta manera, en varias semanas después de la vacuna, el cuerpo podrá reconocer al coronavirus responsable de causar COVID-19 al poder identificar la proteína espiga. Una pregunta común es si la persona que ya tuvo COVID-19 debe vacunarse cuando se le ofrezca. La respuesta a esto, por el momento, dada la datos que tenemos hasta ahora, es que sí. Se han reportado casos de COVID-19 donde el individuo pierde los anticuerpos que generó naturalmente dentro de meses después de la infección. Se piensa que esto es porque el virus puede afectar múltiples sistemas, incluyendo al sistema inmune. Los síntomas de la vacuna reflejan que el sistema inmune ha sido activado. Estos síntomas después de recibir la vacuna incluyen dolores, inflamación, fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza. No quiere decir que usted tenga una enfermedad, sino que su sistema inmune ha sido activado, está funcionando. Al momento de recibir la vacuna, hable con su médico sobre sus preocupaciones específicas. Si usted tiene alguna alergia, su médico podrá querer discutir más a fondo y vigilarle más al momento de recibir la vacuna. Por el momento, las personas al recibir la vacuna esperan antes de irse de la clínica unos 20 o 30 minutos para vigilancia. Aclaremos ahora algunas de las preguntas comunes sobre la vacuna. Ambas vacunas que han sido aprobadas hasta el momento, la de Pfizer y Moderna, que vemos en el diagrama, son moléculas de RNA cubiertas en una nanopartícula de lípido y han sido aprobadas para mayores de 16 o 18 años respectivamente. Ambas requieren 2 dosis y según se hicieron los estudios, la segunda vacuna de Pfizer es a los 21 días de la primera y la segunda vacuna de Moderna es a los 28 días de la primera. Según los estudios, se detectan anticuerpos después de 7 o 14 días después de la segunda inyección respectivamente. Ambas vacunas tienen alrededor de 95% de eficacia en prevenir enfermedad de COVID-19, incluyendo lo que se denomina enfermedad severa o complicada de COVID-19, la cual requiere hospitalización, cuidado intensivo y puede causar la muerte. Es decir, cuando se hicieron los estudios se vacunaron a las personas y se reportó solamente si la persona comenzaba a presentar síntomas o desarrollar la enfermedad de COVID-19. En ese momento es que entonces se le hacía una prueba a ver si la persona tenía el COVID, no antes. Los estudios no estuvieron empoderados para determinar si la vacuna era capaz de evitar la infección asintomática o la capacidad de los vacunados en transmitir el virus a otras personas. Esto lo sabremos según más y más personas se vacunan. Además, al reportarse que hay anticuerpos 1 o 2 semanas después de la segunda vacuna, no se sabe si la persona está protegida de la enfermedad de COVID-19 entre la primera inyección y semanas después de la segunda. Estas son las razones por las cuales es importante continuar siguiendo las prácticas de distanciamiento social, utilizando máscaras en público y alrededor de personas con las que no vivimos. Y por último, lavar nuestras manos frecuentemente. Finalmente, las vacunas de Pfizer y Moderna deben guardarse en -70 y -20 grados Celsius y una vez descongeladas duran de 5 a 30 días. Estas son algunas de las razones por las cuales ha sido complicado manejar la logística de distribución de la vacuna y se espera que las próximas vacunas a salir y que sean aprobadas sean más fáciles de administrar a la población en general. Hablemos de esas un poco. Hablemos brevemente de las vacunas en estudios clínicos de AstraZeneca y Johnson Johnson. Parecido a las vacunas ya aprobadas, estas tendrán una molécula de RNA que codifica para la proteína spike o la proteína espiga. Lo que cambia aquí es el empaque.
El empaque, a diferencia de las vacunas ya probadas, es un vector de adenovirus incapaz de replicación. Este vector, lo pueden ver en mi diagrama aquí, hará la función de llevar el RNA dentro de la célula humana, donde según el mecanismo que ya discutimos, llevará al cuerpo a crear inmunidad a la proteína espiga. Estos estudios hasta el momento parecen ser eficaces, pero no tenemos toda la data aún. Al parecer, ambos aún requieren 14 días luego de la primera o segunda inyección para dar anticuerpos. Lo que sí es importante es que la vacuna de Johnson Johnson se ha estudiado utilizando tan solo una dosis de la vacuna y ambas pueden ser refrigeradas en una nevera común con 180 días de uso antes de expiración. Estas cualidades nos emocionan porque esta nueva vacuna, de ser eficaz y aprobada, podrá ser distribuida con mayor facilidad y no requerirá más de una visita. Comparte con tus seres queridos y déjame saber en los comentarios qué temas quieres que cubra en la página. El contenido de esta página no es ni pretende ser sustituto al consejo médico individual para el diagnóstico, asesoramiento o tratamiento de un problema de salud. Consulte con su médico acerca de preocupaciones específicas relacionadas a su salud.